el tema de la iniciativa de ley para prohibir el outsourcing en México. El outsourcing tiene su origen en los Estados Unidos en los inicios de los años 60. Frecuentemente se ha identificado el outsourcing con la externalización de los servicios informáticos, aceptando que ese tipo de subcontratación es el más común y sin duda el que ha provocado el espectacular desarrollo de esa técnica de gestión en las últimas décadas. Lo cierto es que el término no puede limitarse a ese campo, siendo aplicable a cualquier otro tipo de actividad. Con el famoso carro modelo T de Henry Ford, fue tal la demanda que su capacidad de producir se volvió un recurso escaso y no tuvo otra alternativa que entrar a subcontratar partes en terceros. Lo mismo ocurrió en los años 20 con el desarrollo que tuvo el ferrocarril. Fue tal la demanda por productos en la mayoría de las empresas que se vieron obligadas a buscar quien les realizara trabajos por fuera de ella. Las relaciones de trabajo siempre se encuentran en constante evolución. En esa búsqueda por reducir costos y mejorar la producción, las empresas recurren a diversos métodos para lograr el objetivo deseado. En ese caso, se examina el outsourcing como método para externalizar el trabajo no crítico del proceso de la empresa. Dependiendo del país en donde se examine el outsourcing, este tendrá prácticas y niveles diferentes. Outsourcing es un término en inglés que se utiliza para representar el acto de tercerizar servicios llevado a cabo por una empresa para reducir la carga de trabajo hechas internamente y escalar el alcance y la productividad de la empresa. Es una práctica a través de la cual las empresas subcontratan el trabajo para la realización de procesos o actividades, para realizar tareas en las que no son expertos, de tal manera que se permita elevar la eficiencia y reducir costos. Sin embargo, ha sido mal utilizada por algunas empresas que han dispuesto de esa subcontratación para disminuir o evadir impuestos, obligaciones patronales y cuotas de seguridad social. La subcontratación es un elemento temido por los trabajadores industriales de las naciones del primer mundo, un método de respuesta para las compañías a la necesidad de flexibilidad y una muestra de que el mundo es un lugar globalizado, conectado y que la producción jamás volverá a ser de la misma manera en la historia humana. Para comprender en su totalidad el tema de la subcontratación y por qué sus efectos tienen múltiples consecuencias sobre la economía a nivel global, es necesario analizar los fundamentos del comercio internacional. En una economía abierta, en donde se establecen tratados de libre comercio, las oportunidades de movilidad de la producción son enormes. Durante el siglo XX, la mayoría de los países tenían una política enfocada al establecimiento de aranceles sobre productos de importación con el fin de proteger el mercado interno. Sin embargo, los tratados de libre comercio o el nacimiento de la Unión Europea establecen condiciones para crear zonas económicas en las que los aranceles se reducen e incluso se eliminan. En un mundo utópico en donde la mano de obra pudiera desplazarse libremente sin la existencia de barreras políticas, las personas se desplazarían a los lugares donde el salario real fuera más alto. Con el paso del tiempo, esos salarios se terminarían homologando debido a que existiría una perfecta distribución de la mano de obra en todo el mundo.
Sin embargo, la existencia de fronteras políticas y la falta de libre desplazamiento genera un sistema en donde el salario real es mayor en algunos países que en otros países. Es por ello que existe la migración ilegal de personas. En el caso específico de México con los Estados Unidos, los migrantes mexicanos buscan ofrecer su mano de obra en la economía estadounidense, debido a que ésta tiene un mayor valor que la que tiene en su país natal. Si bien las personas no pueden desplazarse de manera libre, el capital sí puede hacerlo, por lo que empresas estadounidenses pueden colocarse en México y en el mundo y aprovechar la competitividad vía salarios. Con los tratados de libre comercio, resulta menos costoso realizar la producción en el extranjero. En los países desarrollados, esta práctica es terrible para la clase trabajadora, pero reduce costos y permite extender los mercados a nivel global. Para los países subdesarrollados, esta es una oportunidad para recibir inversión extranjera directa y empleos. Con la introducción del nuevo milenio, las empresas requieren cada vez una mayor flexibilidad en sus operaciones para mantenerse vigentes y competitivas. Esa flexibilidad puede ser aplicada a los métodos de producción, al origen de los insumos e incluso a la propia organización de la empresa. Sin embargo, la mayor barrera y lo menos inflexible es la de capital humano contratado. El capital humano es uno de los elementos más importantes de la empresa. Aún con los métodos productivos más automatizados, aún es necesario que existan personas que lleven a cabo la producción, la administren, lleven a cabo procesos específicos de diseño y aporten la creatividad necesaria para la innovación. Una empresa sin capital humano es un cuerpo sin vida. Una empresa no puede reducir tan fácilmente su mano de obra como su gasto en insumos, debido a que las personas en tiempos modernos y gracias a las leyes laborales ya no son consideradas como una parte más de los insumos, sino que tienen derechos y privilegios dentro del sistema de producción. En el caso específico de México, estos derechos y cláusulas dentro de la Ley Federal del Trabajo protegen al trabajador y establecen las normas de producción en México. A pesar de estas leyes, existen todavía muchos puestos dentro de una empresa cuyo comportamiento es diferente. Un ejemplo de ello son los trabajadores de seguridad y de limpieza, entre otros. Es conocido que administrar personal es costoso y que cada individuo más dentro de la empresa es un costo mayor. Aún con un departamento de recursos humanos eficiente, siempre es preferible reducir la cantidad de personal operativo preservando las mismas ganancias. Dentro del territorio nacional, la subcontratación de forma legal permite a las empresas reducir sus costos y preocupaciones de labores no vitales para la empresa. Sin embargo, en defensa de los derechos de los trabajadores, no permite la flexibilidad deseada por muchos organismos. En el ámbito internacional, la subcontratación de la producción en países subdesarrollados ha provocado una modificación interesante en la estructura laboral. Dentro de aquellos países, la mano de obra se ha concentrado en el sector terciario y dejado de lado al sector secundario. Esos países
buscan obtener su desarrollo con base en la creatividad y el diseño en vez de dedicarse a la producción. Por tal motivo, el tema de la subcontratación de personal no es un tema nuevo en México. En la Ley del Seguro Social está regulado desde el 9 de julio de 2009. En esa ley se establece la responsabilidad subsidiaria del prestador del servicio del personal y del beneficiario de ese servicio, siempre y cuando, como lo señala la propia ley, el patrón omita el cumplimiento de las obligaciones que de manera expresa señala. Desde 2012, la subcontratación se regula en la Ley Federal del Trabajo, según lo cual el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratante ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Fue necesario que se incorporara normatividad poco a poco a la legislación mexicana, tanto en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley de Antilavado, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esas adecuaciones que se han hecho desde 2009 fueron precisamente para evitar el uso ilegal de la subcontratación laboral. Por otra parte, conforme al segundo párrafo del artículo 15A de la Ley del Seguro Social, no serán consideradas intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que presten servicios a otras para ejercitarlos con elementos propios y suficientes con objeto de cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones laborales con sus trabajadores. Hay que reconocer que hay algunos outsourcing que son serios y respetan a sus trabajadores, pero otras son empresas que cambian de razón social cada año y eso les permite violar los derechos de los trabajadores, sabiendo que difícilmente podrán pagar las consecuencias en un juicio laboral. El limitar el outsourcing podría ser negativo porque hay muchas empresas que dependen del outsourcing. El outsourcing especializado les facilita la vida a las empresas con el tema de vigilancia, mantenimiento, ventas, mercadotecnia, promoción, entre otros, y es el que sí se justifica. El outsourcing puede ser también una estrategia muy útil para los márgenes de ganancias de una empresa y para fines de productividad. La subcontratación es tan común en México que existen dentro del mismo gobierno. La subcontratación es un instrumento y si resulta benéfico o malicioso depende del uso que se le dé. Pero el problema es que se le ha dado un uso diferente al que era su naturaleza. Lo que se debe hacer es regular la subcontratación, porque creo que algunos empresarios han abusado de esta figura jurídica. Los impactos fiscales de la reforma contra el outsourcing serían, en primer lugar, disminución en el potencial para la generación de trabajo. Segundo, menor recaudación tributaria. Tercero, facturas no deducibles. Cuarto, IVA no acreditable. Y además se abre paso a la informabilidad. De aprobarse la iniciativa de outsourcing,
podría perderse cerca de 4,5 millones de empleos en el país. No hace falta más leyes, sino hacer cumplir las que tenemos actualmente, mediante inspecciones, multas y sanciones, como todo en la vida. Creo que es el peor momento para discutir esta reforma, por la situación que enfrenta el mercado laboral, por la alta desocupación, la baja generación de empleos y la caída significativa del ingreso familiar. Muchas gracias por su comprensión.